Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. La propiedad matemática clave de un objeto genuinamente fractal es que su dimensión métrica fractal es un número no entero mayor que su dimensión topológica, que siempre es un entero. Aunque el término fractal es reciente, los objetos que hoy denominamos fractales eran bien conocidos en matemáticas desde principios del siglo XX. Las maneras más comunes de determinar lo que hoy denominamos dimensión fractal fueron establecidas en el ámbito de la teoría de la medida a principios del siglo XX. A un objeto geométrico fractal se le atribuyen las siguientes características. Es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales. Su forma es hecha de copias más pequeñas de la misma figura. Las copias son similares al todo, manteniendo la misma forma pero en diferente tamaño. Ejemplos de autosimilitud incluyen: su dimensión es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Se define mediante un simple algoritmo recursivo. Los fractales naturales son objetos naturales que pueden representarse con buena aproximación mediante fractales matemáticos con autosimilitud estadística. A diferencia de los fractales matemáticos, los fractales naturales son aproximados o estadísticos y su autosimilitud se extiende solo a un rango de escalas. El conjunto de Mandelbrot es un fractal autosimilar, generado por el conjunto de puntos estables de órbita acotada bajo cierta transformación iterativa no lineal. Los paisajes fractales son generados computacionalmente y pueden producir paisajes realistas convincentes. Los fractales en pinturas se utilizan en procesos como la de calcomanía. No basta con una sola de estas características para definir un fractal. Por ejemplo, la recta real no se considera un fractal, pues a pesar de ser un objeto autosimilar carece del resto de características exigidas. Un fractal natural es un elemento de la naturaleza que puede ser descrito mediante la geometría fractal. Las nubes, las montañas, el sistema circulatorio, las líneas costeras o los copos de nieve son fractales naturales. Esta representación es aproximada, pues las propiedades atribuidas a los objetos fractales ideales, como el detalle infinito, tienen límites en el mundo natural. Los fractales tienen numerosas aplicaciones tanto en ciencias naturales como en tecnología y ciencias sociales. Los modelos fractales han mejorado la precisión de las predicciones meteorológicas, ya que el tiempo atmosférico es un sistema dinámico y muy sensible a los cambios en las variables iniciales. La teoría del caos y los fractales pueden mejorar los modelos económicos, aunque predecir el estado de un sistema económico y qué factores influyen más en él es una tarea extremadamente compleja. El análisis de las series temporales procedentes de electrocardiogramas y encefalogramas ha mostrado que algunos detalles aparentemente aleatorios son generados por una dinámica caótica. Esto ha permitido el diagnóstico precoz de ciertas patologías. Para encontrar los primeros ejemplos de fractales, debemos remontarnos a finales del siglo XIX. En 1872 apareció la función de Weierstrass, cuyo gráfico hoy en día consideraríamos fractal. Esta función es un ejemplo de función continua pero no diferenciable en ningún punto, desafiando así la intuición clásica sobre las funciones matemáticas. Posteriormente, aparecieron ejemplos con propiedades similares pero con una definición más geométrica. Estos ejemplos podían construirse partiendo de una figura inicial, semilla, a la que se aplicaban una serie de construcciones geométricas sencillas. La serie de figuras obtenidas se aproximaba a una figura límite que correspondía a lo que hoy llamamos conjunto fractal. La curva de Koch, 1904 definida por Hershey von Koch, esta curva tiene propiedades similares a la función de Weierstrass. Es conocida como el copo de nieve de Koch y se construye iterativamente añadiendo triángulos equiláteros a cada lado de una figura inicial. El triángulo de Sierpinski, 1915 creado por Vaclav-Sierpinski, se construye eliminando el triángulo central de un triángulo equilátero y repitiendo el proceso para los triángulos resultantes. La alfombra de Sierpinski, 1916 se construye eliminando el cuadrado central de un cuadrado y repitiendo el proceso para los cuadrados restantes.
Estos conjuntos mostraban las limitaciones del análisis clásico y eran vistos como objetos artificiales, una galería de monstruos, como los denominó Henri Poincaré. Pocos matemáticos vieron la necesidad de estudiar estos objetos en sí mismos. En 1919, surgió una herramienta básica en la descripción y medida de estos conjuntos, la dimensión de Hausdorff-Besicovitch. Esta dimensión permite cuantificar la complejidad de un fractal, reflejando cómo el detalle de la estructura cambia con la escala. A diferencia de la dimensión topológica, que es siempre un número entero, la dimensión de Hausdorff-Besicovitch puede ser un número no entero, lo que captura la naturaleza fragmentada y autosimilar de los fractales. Aunque inicialmente ignorados o despreciados, los fractales comenzaron a recibir más atención con el tiempo, especialmente con la obra de Benoit Mandelbrot en la década de 1970. Mandelbrot formalizó y popularizó el concepto de fractales, demostrando su relevancia en una amplia variedad de campos, desde la física hasta la economía, pasando por la biología y las artes. Los conjuntos de Julia son estructuras matemáticas derivadas del estudio de iteraciones de funciones holomorfas, desarrolladas a partir de los trabajos de Pierre Fatou y Gaston Julia en los años 1920. Estos conjuntos son generados mediante la aplicación reiterada de funciones complejas. Consideremos funciones polinómicas de grado mayor que 1. Al iterar una función polinómica varias veces, es posible que el resultado tienda a infinito. El conjunto de Julia relleno está formado por los puntos en el plano complejo cuyas órbitas bajo iteración de la función no tienden al infinito. La frontera de este conjunto se denomina simplemente conjunto de Julia. Para visualizar los conjuntos de Julia, se utiliza un algoritmo de tiempo de escape, donde cada píxel se colorea según el número de iteraciones necesarias para que su órbita escape a infinito. Los puntos que no escapan tras un número prefijado de iteraciones suelen representarse con un color especial, a menudo el negro. Los conjuntos de Julia pueden ser conexos o disconexos. El conjunto de Mandelbrot es una representación en el plano complejo que muestra cuáles son los valores para los cuales el conjunto de Julia asociado es conexo. En una visualización superpuesta, los puntos en el conjunto de Mandelbrot corresponden a valores donde los conjuntos de Julia son conexos, en rojo, mientras que los valores fuera del conjunto de Mandelbrot generan conjuntos de Julia disconexos, en azul. La visualización de estos conjuntos se realiza mediante técnicas computacionales que iteran las funciones complejas y miden el tiempo de escape para cada punto del plano complejo. Estos fractales no solo son matemáticamente interesantes, sino que también son visualmente impresionantes, mostrando patrones complejos y autosimilares a diferentes escalas. El conjunto de Mandelbrot se define mediante los valores para los cuales el conjunto de Julia asociado es conexo. Visualmente, cada punto en el plano complejo se colorea de acuerdo a si el conjunto de Julia correspondiente es conexo o no. Esta parametrización permite mapear los conjuntos de Julia en un solo gráfico, mostrando una estructura fractal intrincada y hermosa. Al iterar funciones de forma alternativa, se pueden generar fractales oscilantes. Un método conocido es el método de Mandelbrot, donde se consideran diferentes potencias de Z en la iteración. Benoit Mandelbrot definió un objeto autosimilar como aquel cuyas partes tienen la misma forma o estructura que el todo, aunque a diferentes escalas y con posibles deformaciones. Los fractales pueden presentar tres tipos de autosimilitud. Autosimilitud exacta. Es el tipo más restrictivo de autosimilitud, donde el fractal parece idéntico a diferentes escalas. Son fractales definidos por sistemas de funciones iteradas, IFS. Cuasi-autosimilitud. Requiere que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes escalas, con copias menores y distorsionadas de sí mismo. En el conjunto de Mandelbrot, al variar la escala se obtienen copias del conjunto con pequeñas diferencias. Autosimilitud estadística. Es el tipo más débil de autosimilitud, donde se preservan medidas numéricas o estadísticas con el cambio de escala. Son los fractales aleatorios. En los fractales encontramos ejemplos como curvas que llenan todo el plano, donde la dimensión topológica, por ejemplo, 1, no informa sobre cómo la curva ocupa el espacio. La dimensión fractal se define mediante el recuento de bolas necesarias para recubrir el conjunto o el número de cajas de una cuadrícula que contienen parte del conjunto. Es como medir la dimensión fractal de líneas de costa,
nubes o árboles. La dimensión de Hausdorff-Besicovitch tiene una definición más compleja y se usa menos para comparar conjuntos del mundo real. Autosimilitud estadística de un fractal generado por el proceso de agregación limitada por difusión. Los fractales se pueden generar mediante tres técnicas comunes. Sistemas de funciones iteradas, IFS, son conjuntos reemplazados recursivamente por su imagen bajo un sistema de aplicaciones. Son los conjuntos de Cantor, la alfombra de Sierpinski, el triángulo de Sierpinski, la curva de Peano, la curva del dragón, el copo de nieve de Koch y la esponja de Menchar. Los fractales de algoritmos de escape están definidos por una relación de recurrencia en cada punto del espacio. Destaca el conjunto de Mandelbrot, el conjunto de Juria y el fractal de la IA Panow. Los fractales aleatorios son generados por procesos estocásticos, no deterministas, como el movimiento browniano, el vuelo de Levy, los paisajes fractales y los árboles brownianos. Los fractales, tanto en su generación como en su análisis, revelan estructuras complejas y bellas que van más allá de la geometría clásica, permitiendo entender mejor la irregularidad y el caos presentes en la naturaleza. El concepto de fractal no cuenta en 2008 con una definición matemática precisa y ampliamente aceptada. Han surgido intentos parciales de definirlos. Mandelbrot definió fractal en 1982 como un conjunto cuya dimensión de Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Reconoció que su definición no era lo suficientemente general. Sullivan propuso una definición matemática de conjunto cuasi-autosimilar, que utilizaba el concepto de cuasi-isometría. La dimensión fractal se puede definir de varias maneras. Por el mínimo número de bolas, se define como el límite del cociente entre el logaritmo natural del mínimo número de bolas de radio necesarias para recubrir el conjunto y el logaritmo natural, cuando tiende a 0. También se puede definir en función del recuento del número de cajas de una cuadrícula de anchura medio que intersecan al conjunto, cuando n tiende a infinito. Se demuestra que ambas definiciones son equivalentes y son invariantes bajo isometrías. La dimensión de Hausdorff-Besicovitch proporciona un número de H, A, invariante bajo isometrías, que está relacionado con la dimensión fractal de F, A. Esta relación nos permite distinguir entre conjuntos con la misma dimensión fractal en algunos casos. Para fractales producidos por un sistema iterativo de funciones, IFS, donde no hay solapamiento entre las imágenes de cada función, se demuestra que df igual a dh. Además, ambas dimensiones pueden calcularse como la solución de una ecuación específica que involucra los factores de contracción de cada aplicación contractiva del IFS. La compresión de imágenes de objetos autosemejantes, como el helecho en la figura, se puede lograr utilizando el teorema del Collas y sistemas de funciones iteradas, IFS. El teorema del Collas implica encontrar un conjunto de transformaciones que lleven la figura completa en cada una de sus partes autosemejantes. La información de la imagen se codifica en este conjunto de transformaciones, y la aplicación repetida de estas transformaciones permite obtener la imagen procesada. Este enfoque plantea problemas para imágenes reales, ya que no queremos pequeñas copias distorsionadas del objeto sobre sí mismo. Para abordar esto, en 1989 Arnaud Jacquin propuso el esquema de sistemas de funciones iteradas particionadas. En este esquema, la imagen se divide en regiones y para cada región se busca otra similar bajo las transformaciones apropiadas. Este esquema resultante de compresión con pérdidas y tiempo asimétrico tarda mucho en encontrar las transformaciones que definen la imagen, pero una vez encontradas, la decodificación es rápida. La compresión depende de varios factores, pero suele ser comparable a la compresión IP. La velocidad de procesamiento se convierte en un factor determinante para elegir entre ambos sistemas. Las formas fractales, donde las partes se asemejan al todo, son comunes en la materia biológica y juegan un papel importante en el desarrollo evolutivo. Estas formas, junto con las simetrías y las espirales, son fundamentales en procesos donde se producen saltos cualitativos en las formas biológicas, dando lugar a nuevas realidades más complejas. Por ejemplo, las hojas pueden tener una morfología similar a la rama de la que forman parte, que a su vez es similar a la forma del árbol. Esto ilustra cómo las formas fractales están presentes en diferentes escalas en la naturaleza y contribuyen a la complejidad y diversidad biológica.
La estructura del ADN exhibe una organización fractal en su disposición espacial, con estructuras repetidas a diferentes escalas. Las algas pueden mostrar un patrón fractal en la disposición de sus ramificaciones y en la distribución de sus células. La ramificación de los árboles, desde las ramas principales hasta las ramitas más pequeñas, sigue un patrón fractal que se repite a diferentes escalas. La estructura interna de las células, como el citoesqueleto de actina, exhibe patrones frácteis en su organización tridimensional. Las costas marítimas muestran una complejidad fractal en su forma, con irregularidades que se repiten a diferentes escalas. Algunos tipos de cristales exhiben estructuras frácteis en su forma y disposición atómica. La forma de los cuernos de las cabras montesas puede seguir un patrón fractal en su crecimiento y ramificación. La disposición de las montañas y las cadenas montañosas muestra características frácteis en su forma y distribución espacial. Las olas en el océano pueden mostrar patrones frácteis en su forma y distribución en el agua. Algunas proteínas pueden exhibir estructuras frácteis en su plegamiento tridimensional y en su disposición espacial. La estructura de los anillos de Saturno puede mostrar características frácteis en su composición y disposición. La forma de la coriflor romanesco presenta una estructura fractal en sus múltiples ramificaciones y patrones geométricos. La estructura de los copos de nieve muestra una simetría fractal en su forma, con patrones repetidos a diferentes escalas. Los fluidos turbulentos exhiben comportamientos frácteis en su dinámica, con patrones caóticos que se repiten a diferentes escalas de tiempo y espacio. El movimiento browniano de partículas en un fluido muestra un patrón fractal en su trayectoria, con movimientos aleatorios que se repiten a diferentes escalas. Algunos fenómenos en óptica, como la difracción de la luz, pueden mostrar patrones frácteis en la distribución espacial de la luz. La estructura porosa de las arcillas puede exhibir una organización fractal en la disposición de sus poros a diferentes escalas. La red de ríos y arroyos en una cuenca hidrográfica puede mostrar características frácteis en su ramificación y distribución espacial. Los relámpagos pueden mostrar un patrón fractal en su forma y distribución en la atmósfera. El ritmo cardíaco humano puede exhibir un comportamiento fractal en su variabilidad temporal, con patrones repetidos a diferentes escalas de tiempo. La distribución de terremotos en una región puede mostrar características frácteis en su intensidad y frecuencia, con eventos sísmicos que se repiten a diferentes escalas de tiempo y espacio. La ramificación de los vasos sanguíneos y pulmonares en el cuerpo humano puede seguir un patrón fractal en su distribución espacial y ramificación. La presencia de formas frácteis no se limita solo a la geometría espacial de los objetos, sino que también se observa en la dinámica evolutiva de sistemas complejos, como se discute en la teoría del caos. Esta dinámica implica ciclos que, partiendo de una realidad establecida simple, evolucionan hacia la creación de realidades más complejas, formando parte de ciclos más amplios y complejos. Estas evoluciones dinámicas muestran similitudes propias de los sistemas caóticos. La música también puede contener formas frácteis. Compositores como Beethoven, Bach y Mozart, ya sea de manera intencionada o no, han integrado frácteis y matemáticas en sus obras. La autosemejanza y autorreferencia en la música se reflejan en procesos de disminución y aumentación, que pueden continuar ad infinitum. La disposición de notas musicales en una obra puede seguir una lógica fractal, donde la dimensión fractal se relaciona con el número y disposición de las notas. Tanto la composición armónica como la rítmica pueden ser influenciadas por la estructura fractal. El artista neerlandés Césier es conocido por sus obras que frecuentemente presentan estructuras matemáticas complejas y avanzadas. Sus litografías exploran temas como la paradoja visual, la ilusión óptica y la simetría, mostrando patrones frácteis en muchas de sus creaciones. Con programas informáticos como Apophysis, Sterlingo o Ultrafractal, los artistas pueden generar imágenes fráctiles utilizando diversas técnicas. Estos programas permiten modificar parámetros, geometría de figuras, y aplicar transformaciones aleatorias para crear imágenes con una variedad infinita de formas y patrones frácteis. Las formas frácteis no solo son relevantes en el ámbito científico y natural, sino que también influyen significativamente en el mundo del arte, desde la música hasta la creación visual, demostrando la omnipresencia y la belleza de estos patrones matemáticos en diversas expresiones creativas.
Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.